Bien chicos, en esta ocasión les traigo un tutorial para construir lo que es una tabla de verdad. Lo primero que tenemos que hacer es conocer los conectores. El primero es la conjunción o conjuntor, representado por este símbolo, que es como una V al revés. El segundo es la disyunción o disyuntor, representado por una V. El tercero es la implicación o implicador, también conocido como condicional, representado por una flecha que apunta siempre hacia la derecha. El siguiente es la doble implicación o doble implicador, también conocido como bicondicional, que se representa por una flecha que apunta para ambos lados. Así que ya ustedes saben, vamos a iniciar con el tutorial. Lo primero que quiero es que aprendan lo que es la regla. Y como podemos ver aquí, tenemos el primer conector, que es la conjunción o conjuntor. Este establece que será verdadera si las dos proposiciones P y Q son verdaderas. De lo contrario, será falso. Por ejemplo, como podemos ver aquí, la proposición P y la proposición Q, esos valores ya vienen predeterminados. Siempre se completa de esta manera. La P con dos verdaderas y dos falsas, y la Q, una verdadera y una falsa, una verdadera y una falsa. De manera invertida, ojo con esto, siempre comenzando con la verdadera. Ahora bien, como tengo aquí P, conjunción de Q, esto significa que voy a observar si los dos valores cumplen con la regla o con las condiciones que establece este conector. Ahora bien, si las dos son verdaderas, entonces será verdadera. Como podemos ver en este caso, la única verdadera es la primera, porque es la única que cumple con la condición. Si las dos son verdaderas, entonces es verdadera. De lo contrario, todo será falso. El siguiente conector es la disyunción o disyuntor, que dice que este conector será solamente falsa si las dos proposiciones P y Q son falsas. De lo contrario, todo será verdadero. Es algo contrario a la conjunción. Como podemos ver aquí, siempre los valores de P y Q vienen predeterminados, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles de estas son solamente falsas las dos? Como podemos ver, en la última fila es donde tenemos las dos que son falsas. De lo contrario, todo será verdadero. La siguiente es la implicación o condicional. Este establece que será falsa si la primera proposición P es verdadera y la segunda proposición Q es falsa, estrictamente con este orden. Por ejemplo, en este caso puedo ver que la primera es verdadera y la segunda también, por ende es verdadero. Aquí se cumple la regla al observar que la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces ahí sí se cumple la regla. En las demás no se cumple la regla y por ende se coloca verdadero. En esta siguiente, que es la doble implicación o bicondicional, esta es bien sencilla. Simplemente será verdadera si las dos proposiciones son iguales. Como podemos ver en este caso, siempre los valores de P y Q están predeterminados. Ahora bien, de estos valores, los dos que son iguales solamente son los de arriba y los dos de la última fila. No importa si los dos son falsos. El simple hecho de ser iguales, entonces es verdadera. De lo contrario, se coloca falso. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es algo que a muchos le causa un poco de problema, y es la distribución de la tabla. Si por ejemplo yo tengo esta tabla, ¿verdad? P, implicación de P, por ejemplo, disyunción de Q, ¿verdad? La distribución de esta tabla es de la siguiente manera, bien sencillo, poner atención. Primero se coloca P y Q, ¿verdad? Y ahí comienzo a formar mi tabla. Luego coloco la parte del paréntesis porque antes de trabajarlo completo, me dice aquí que voy a trabajar P con la disyunción de Q. O sea que debo colocar esta parte.
y paso raya, ¿verdad? Luego que he colocado esta parte, ahora sí me toca colocarla completa. Entonces la coloco aquí, P implicación con P disyunción de Q, ¿verdad? Y cuando la tenemos ahí de esta manera, entonces formamos nuestra tabla que nos quede de esta manera. Ahora bien, como había dicho anteriormente, los valores de P y Q son valores predeterminados. Siempre 2 verdaderos y 2 falsos en el caso de la P. En el caso de la Q, 1 verdadero y 1 falso, 1 verdadero y el otro falso. Ahora bien, voy a trabajar la disyunción de P y Q. Y la disyunción, como ya habíamos hablado anteriormente, me dice que será falsa si las dos son falsas. Y puedo ver que aquí no son falsas, aquí tampoco, solamente aquí debajo las dos son falsas. Entonces, solamente aquí se cumple la regla. De lo contrario, son todas verdaderas. Como puedo ver aquí ahora, me dice que trabaje P con la implicación del paréntesis, que es esta. O sea que voy a trabajar esta parte, observando primero a P, ya que la implicación me establece un orden. Entonces, si la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces será falsa. Puedo ver que aquí no se cumple la regla, aquí tampoco, ni en esta tampoco. O sea que como no se cumple la regla en ninguna, entonces todas serán verdaderas. Así de sencillo. Otro ejemplo es en este caso, en la que tenemos 2 paréntesis. Lo hacemos de la siguiente manera. Colocamos P y Q como siempre, luego colocamos el primer paréntesis y luego colocamos el segundo paréntesis. Entonces ya al final la colocamos completa. Vamos a completar esta. Como siempre, los primeros 2 valores, o sea, los valores de P y Q, son predeterminados. Tenemos 2 verdaderas, 2 falsas, ¿verdad? Una verdadera y una falsa, una verdadera y una falsa. Ahora bien, la P, con bicondicional, o sea, con este conector de Q, me dice que será verdadera si las dos son iguales. Entonces, estas dos son iguales, muy bien. Estas dos no son iguales, esta tampoco, pero esta sí. Entonces solamente se cumple en la primera y en la última fila. En las demás es falso. En la siguiente me dice que voy a trabajar la implicación de Q hacia P. O sea, que aquí voy a trabajar observando primero a Q y luego a P. O sea que la primera viene siendo Q. Entonces este me dice que será falsa si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Puedo ver que aquí no se cumple la regla. Aquí no se confundan. Recuerden que la primera es falsa, que voy a mirar esta primero. En esta sí se cumple, en que la primera es verdadera y la segunda es falsa. Y aquí no se cumple. O sea que solamente en esta se cumple la regla. En las demás es verdadero. En la última es sencillo, porque aquí me dice que trabaje los 2 paréntesis, ¿verdad?, con la disyunción. Y este me dice que será falsa si las dos son falsas. Ahora bien, voy a trabajar con los 2 paréntesis mediante ese conector. Estas dos sí son falsas, entonces aquí sí se cumple la regla, ¿verdad? Estas dos son verdaderas, aquí no cumple la regla. Entonces solamente se cumple en esta fila y las demás son verdaderas. Así de sencillo. En caso de que la veas de otra manera, pues ya sabes que primero se coloca P y Q, luego se colocan los paréntesis y así sucesivamente se completa. Bien, pues ahora vamos a ver algo que es muy importante, que es la negación. La negación se puede definir de varias maneras. Una de ellas es esta. Es una expresión contraria a la realidad con la misma idea, pero con un sentido contrario. O sea, es decir lo contrario de una idea. Por ejemplo, el lapicero es rojo. Lo contrario sería, el lapicero no es rojo.
En el caso de la tabla, miren qué sencillo. Colocamos los valores como ya lo sabemos colocar. Y en este caso, cuando niego a P, pues digo lo contrario. Si P es verdadera, entonces será falsa. Si es verdadera, es falsa. Y así sucesivamente, si es falsa, pasa a verdadera. De igualmente, con la Q, si la Q es verdadera, la coloco falsa. Y así sucesivamente, como puedo observar en todas las demás, es simplemente decir lo contrario. Ahora, trabajando con la tabla, hacemos de la siguiente manera. Miren qué sencillo. En este caso, tengo que voy a construir esta tabla. Ojo con esto. Hago lo siguiente. Coloco siempre el valor de P y el valor de Q, ¿verdad? Ahora, puedo observar aquí que me dice que niegue a P y que niegue a Q, como lo puedo ver aquí arriba. Ahora bien, la coloco aquí para negarlo. Y al final la coloco completa porque me dice también que trabaje las dos negaciones mediante la disyunción. Ahora bien, vamos a completar esta tabla. Primero los valores que tengo, ¿verdad? Dos verdaderos, dos falsos, uno verdadero y uno falso, uno verdadero y uno falso. Ahora bien, la negación de P sería todo lo contrario, ¿verdad? De P. La negación de Q sería todo lo contrario de esto, ¿verdad? Ahora bien, como tengo aquí que me dice que voy a trabajar las dos negaciones mediante la disyunción, voy a trabajarla y la disyunción me dice que será falsa si las dos son falsas. Ahora bien, ¿estas dos son falsas? Sí. Como puedo ver aquí, estas otras filas no coinciden con la regla, o sea que solamente falsa será la primera y las demás son verdaderas. Así de sencillo. Ahora bien, en este caso me presenta una en la que no me pide que niegue ni a P ni a Q, sino que niegue al paréntesis completo. Entonces, coloco la P y la Q, ¿verdad? Luego pongo el paréntesis y luego coloco todo completo para negar el paréntesis. Trabajo de la siguiente manera. Como siempre, dos verdaderas, dos falsas, una verdadera y una falsa, una verdadera y una falsa. ¿Qué me dice aquí? Que voy a trabajar P conjunción de Q. O sea, si las dos son verdaderas, será verdadera. Como puedo ver aquí, solamente se cumple en la primera, ya que en las demás está falso también. Entonces, solamente esta es verdadera y las demás son falsas. Ahora bien, ¿qué me dice aquí? Que niegue a todo lo que está en el paréntesis, o sea, negar esta parte. Lo contrario sería de esta manera, así de sencillo. Otro ejemplo puede ser, en este caso, tal vez dirás, wow, pero estas sí son difíciles. Y no, realmente no son difíciles. Vamos a observar. Tengo aquí negación de P, disyunción, y voy a trabajar todo eso con P, doble implicación de la negación de Q. Ahora bien, vamos a observar cuáles de las dos proposiciones voy a negar. Como puedo ver aquí, voy a necesitar la negación de P y aquí voy a necesitar la negación de Q. Entonces, las voy a negar las dos. Por eso ya la he colocado de esta manera. Luego, coloco lo que está en paréntesis, como podéis ver ahí. Y al final, pues la coloco completa. Vamos a comenzar. Como siempre, dos verdaderas y dos falsas. Una verdadera y una falsa. Una verdadera y una falsa. ¿Verdad? Ahora bien, niego a P. Pasar todo esto de manera contraria. ¿Verdad? Bien sencillo. Ahora niego a Q. Todo lo que está verdadero a falso y lo que está falso lo coloco verdadero. ¿Verdad? Si está falso, aquí verdadero, verdadero falso y de falso a verdadero. Ahora bien, aquí me dice que trabaje P, ¿verdad?
doble implicación con la negación de Q. O sea, que voy a trabajar P y la negación de Q, como me lo indica aquí, mediante la doble implicación. Esta me dice que será verdadera si las dos son iguales. Vamos a ver. ¿Son iguales esas dos? No. Estas dos sí son iguales. Coloco verdadera de una vez. Estas dos sí son iguales. Aunque son falsas las dos, pero son iguales. Son falsa, falsa. ¿Verdad? Estas dos no son iguales. O sea que todo lo demás es falso porque no cumple la regla. Ahora bien, ¿qué me dice que tengo aquí? Que voy a trabajar con la negación de P mediante este indicador y la parte del paréntesis que es esta. O sea, que voy a trabajar con la negación de P y la parte del paréntesis. Vamos a ver. Este indicador me dice que será falsa si las dos son falsas. Vamos a comenzar con estas dos columnas. Como puedo ver, son las dos falsas. Aquí sí cumple la regla. Aquí no son las dos falsas. Aquí tampoco y aquí tampoco. O sea que todo lo demás es verdadero. Así de sencillo. Vamos a ver esta otra ocasión en la que vemos una negación delante del paréntesis y que también se va a trabajar con la conjunción de la negación de P. Lo primero es observar. Observar bien. Voy a necesitar la negación de P y la negación de Q, como lo veo en este lado. Entonces coloco P y Q, la negación de cada una, coloco el paréntesis solamente, ¿verdad? Y luego coloco la negación del paréntesis, como me indica aquí. Y al final lo coloco completo. Está un poquito ronco hoy. Entonces, vamos a comenzar. Como siempre, una verdadera y dos falsas. En el caso de la Q, verdadera, falsa y verdadera, falsa. ¿Verdad? Ahora bien, voy a negar a P. Lo que está verdadero, falso y lo que está falso, verdadero. Ya eso lo sabemos. De igual manera, voy a negar a Q, ¿verdad? Esta columna. Como os habéis visto, pues lo que está verdadero pasó falso, lo que está falso pasó a ser verdadero. Ahora bien, ¿qué me dice aquí? Que voy a trabajar la P mediante la disyunción de la negación de Q, o sea, desde aquí hasta la negación de Q, mediante la disyunción. Y esta me dice que será falsa si las dos son falsas. No son las dos falsas, no son las dos falsas. Aquí sí cumple la regla. Y aquí tampoco porque no son las dos falsas. Entonces, lo demás es verdadero. Ahora voy aquí. Aquí me dice que voy a trabajar la negación del paréntesis, tal cual como me lo indica aquí arriba. Entonces, simplemente negar esta columna. Mira qué fácil. ¿Verdad? Ahora voy a terminar aquí, en donde me dice que trabaje la negación de P mediante la conjunción de la negación del paréntesis. O sea, que voy a trabajar la negación de P, que es esta, con la negación del paréntesis. O sea, de aquí hacia aquí, ¿verdad? Mediante este conector que dice que será verdadera si las dos son verdaderas. Vamos a ver. Trabajamos con estas dos columnas. ¿Son las dos verdaderas? No. Aquí tampoco. Aquí sí son las dos verdaderas. Y aquí no son las dos verdaderas. Entonces todo lo demás es falso. Así como podéis ver. No es difícil. Vamos a hacer un último ejercicio. Esta se ve un poco larga, pero es el mismo proceso. Como puedo ver aquí, voy a trabajar la negación de este paréntesis con este paréntesis. Pero antes necesito trabajar con la disyunción dentro del paréntesis, luego negarlo y aquí trabajar la implicación con P y la negación de Q. Entonces, como siempre, observo cuáles letras necesito negar.
puedo ver que aquí voy a negar a Q y también voy a negar a P porque ya la voy a utilizar dos veces. Pero no es que se va a negar dos veces aquí. Entonces, comenzamos con lo siguiente. Primero P y Q, ¿verdad? Luego la negación de P y la negación de Q. Luego el primer paréntesis, míralo aquí, ¿verdad? Luego la negación del mismo paréntesis, como podéis ver aquí. Luego el segundo paréntesis y al final toda la operación completa. Comenzamos. Mire qué sencillo. Conociendo la regla, que debes aprendértela, entonces completamos la tabla de manera fácil. Los primeros valores de P y Q ya están predeterminados, ¿verdad? Dos verdaderas, dos falsas. Mira qué rápido se llena la tabla. Una verdadera, una falsa, una verdadera y la última falsa. Ahora bien, voy a negar a P. Como voy a negar a P, lo que está verdadero va a pasar al contrario, ¿verdad? Entonces, las primeras dos son falsas y las segundas son verdaderas. Ahora niego a Q, que es esta fila, perdón, esta columna. Esto pasa falso, verdadero, falso y verdadero, ¿verdad? Ahora, voy a trabajar las dos negaciones, por lo que veo aquí, mediante la disyunción. O sea, estas dos. Esto me dice que es falsa si las dos son falsas. Aquí son las dos falsas. Sí, aquí cumple la regla. Aquí no son falsas, aquí tampoco y aquí tampoco. O sea que las demás son verdaderas. Ahora bien, hacer la B bien hecha ahí. Ahora voy a negar esto mismo, que es lo que me dice ahí, ¿verdad? Esto me indica que voy a negar el paréntesis, que es esto. Entonces voy a negar esta columna. Mira qué sencillo. Ahora, ¿qué me dice aquí? Que voy a trabajar la P mediante la implicación de la negación de la misma P. Tal vez dirá, ¿por la misma letra? No. Primero está la P y luego está la negación de P. O sea que voy a trabajar estas dos mediante la implicación que me dice que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces será falsa. Vamos a ver. La primera es verdadera y la segunda es falsa. Sí. Entonces aquí sí cumple la regla. La primera es verdadera y la segunda es falsa. Correcto. Aquí también cumple la regla. Como podemos ver en estas dos, la primera es falsa y la segunda es verdadera. Entonces aquí no cumple la regla. Y en la última tampoco. ¿Ven? Ahora, aquí, observen bien. Aquí me dice que trabaje la negación del primer paréntesis, o sea, esta columna, con el segundo paréntesis, que es esta columna y esta columna. Entonces hacemos lo siguiente, mediante la disyunción, que dice que será falsa si las dos son falsas. Entonces vamos a ver. ¿Son las dos falsas? No. ¿Son las dos falsas? En la segunda sí. Aquí sí cumple la regla. Como podemos ver en estas dos no cumple la regla. Por ende, todas las demás son verdaderas. Y así de sencillo hemos terminado con el tutorial para la construcción de tablas de verdad. Espero que te haya gustado. Espero que lo entiendas. Recuerda que si no entiendes algo, solamente tienes que darle para atrás al video y repetir esa parte. Pues hasta aquí ha sido todo. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, compártelo a tus amigos para que aprendan también a hacer una tabla de verdad. Si te gustó, dale like y suscríbete.